Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. El COVID-19 ha causado estragos en todo el mundo, sumándonos a toda la población al caos, el miedo y la pobreza. El Perú, aunque fue uno de los primeros países en tomar medidas ante esta enfermedad, fue uno también de los con más mortalidad. Esto debido a la mala implementación de políticas y los sistemas precarios que arrastramos desde hace mucho tiempo. Las medidas que tomó nuestro país fueron muy estrictas, como el corte de algunos derechos, el poco tiempo de las jornadas de salida, y que a la larga hicieron que las expresiones culturales, el ambiente y la sociedad tengan un gran cambio. Sí es bien sabido que antes de la pandemia se podía tener grandes cantidades de gente por las expresiones culturales. Hoy en día esto se ha empobrecido y ha mitigado las expresiones. También tenemos que en todo el mundo ha habido una parada de todo esto, también va la contaminación, pero que después de esto también se han venido muchas otras formas de contaminar, como el uso de mascarillas, que si bien nos protege de la enfermedad, también son desechables y estas al final se van a muchos lugares, como por ejemplo el mar. También la economía, esto de acá es una crisis, es un rompimiento de todo, ya que todos los países se han ido de estar produciendo, de trabajar, a pararlo todo. Claro que muchos de los países, como es nuestro Perú, ha tenido que poner bonos para así mitigar la enfermedad, pero que finalmente estos bonos solamente es un poco, como muchos especialistas dicen, que esta pandemia, para volver a lo de antes económicamente, tendrían que pasar muchos años. En el presente documento les vamos a informar sobre estas políticas sociales, culturales y ambientales en nuestro país y cómo nos ha afectado individualmente y como comunidad. El papel de las políticas sociales en tiempos de COVID-19. La emergencia sanitaria vinculada con la difusión del coronavirus, al golpear fuertemente a las sociedades y las economías nacionales a escala global, hizo más notoria la diferencia que existía entre países y también dentro de los mismos países en el contexto socioeconómico, ya que todos no se encuentran en un mismo nivel. Entonces, el elemento principal que cabe resaltar dentro de este contexto es el papel central del Estado, ya que por un lado se encargará de adoptar las medidas sanitarias necesarias y también para mantener el orden público, y por otro lado se encargará de adoptar medidas económicas a corto plazo para proteger y estimular la demanda y también para ayudar a la oferta, y al mismo tiempo para impulsar al mayor impacto de las políticas sociales y mejorar su sostenibilidad. Es fuertemente deseable que se piense en el futuro de nuestras sociedades, en el cual se llegue a implementar lo que viene a ser la inclusividad democrática. Por eso a continuación veremos algunas estrategias implementadas en las políticas sociales dentro de lo que vino a ser los tiempos del COVID-19. Por un lado tenemos la asignación de bonos que se realizó a personas pobres y extremadamente pobres que se encontraron registrados así en el programa de SISFOSH. También tenemos el bono pensión 65 que se realizó a los ancianitos que eran los más vulnerables en esta situación. Por el lado de lo que viene a ser la educación, se implementó las clases virtuales, asimismo un programa denominado Aprendo en Casa, y se realizó una entrega de más de 840,000 tablets para los alumnos que necesitaran este tipo de ayuda. Dentro de lo que viene a ser salud, el MINSA y otras instituciones generaron un plan de protección para las poblaciones indígenas más vulnerables. También implementaron el sistema de vacunas, y por otro lado, dentro de lo que viene a ser el orden público, tenemos que se implementó el toque de queda, que era el orden de inmovilización social obligatoria, y también era la prohibición de
reuniones sociales que estaban totalmente prohibidas. También dentro de lo que viene a ser la economía, el decreto de urgencia 029 ayudó para que se establezcan acciones para financiar a la micro y pequeña empresa. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las políticas culturales del Perú en el marco del COVID-19. Primeramente, cabe recalcar que necesariamente las autoridades de nuestro país deberían restablecer algunas políticas culturales, ¿no? De alguna manera un poco más innovadora para llegar o romper con aquellos esquemas tradicionales que anteriormente a la pandemia se venían trabajando. De alguna manera, estas políticas o nuevas políticas que se buscan, de alguna manera se trata de integrar las medidas de mitigación frente a la crisis, sobre todo del apoyo a los diferentes agentes económicos que interactúan en medio de este mismo, ¿no? Como los artistas, algunos, por ejemplo, de alguna manera algunos artesanos, entre otros muchos agentes económicos que brindan sobre todo servicio a esos turistas. Esto involucra sobre todo ayudar en la técnica del Ministerio de la Cultura. Sobre todo tiene mucha autoridad y su rol es muy importante, ¿no? para este desempeño y sobre todo para salir de este problema que se ha venido suscitando. La facilitación de un diálogo constante con algunas personas y capacitación, sobre todo con aquellos agentes económicos, con aquellas personas que de una manera brindan sus servicios. Se busca dar una capacitación y conocimiento de la tecnología, ¿no? En la que ellos puedan interactuar un poco más con los turistas, pero de una forma no tan presencial. Con esto se busca de alguna manera mantener los estándares y sobre todo su principal agente económico, ¿no? Para que continúen con estas prácticas. Integrar también el asunto de la salud pública en los planes de la administración de las localidades patrimoniales e históricas del Perú. Cabe recalcar que el Estado también debería de alguna manera asegurarse de que todo esté marchando bien pese a este marco del COVID-19 que estamos viviendo hasta hoy en día. También se busca fomentar un enfoque intercultural en lo que es en las medidas de las ya implementadas del Estado frente a las emergencias, ¿no? Es decir, vamos a estar renovando constantemente aquellas políticas con el fin de que la gente pueda acoplarse un poco más a la nueva situación en la que estamos haciendo frente, ¿no? Destacando sobre todo el costo de la variedad cultural que esto tomaría y sobre todo el reconocimiento de los derechos culturales que cada persona tiene, que sobre todo no deberíamos pasarnos de lo que es el marco teórico y ético, sobre todo moral. También debería apoyarse de alguna manera a lo que es algunos pueblos indígenas en cuanto a su idioma, ¿no? Deberían darse facilidades en las que la tecnología se adecue a esta forma lingüística que muchas etnias o indígenas puedan tener, ¿no? Políticas ambientales del Perú en el marco del COVID-19. Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha sido un respiro para el medio ambiente, ya que a raíz de las medidas de contención de los diversos gobiernos se han paralizado las actividades humanas, y esto ha ocasionado una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad del aire ha mejorado. Sin embargo, este impacto es solo temporal, por lo que el coronavirus ha de verse como la necesidad de construir una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. Por ello, en nuestro país se aprobó la Política Nacional del Ambiente al 2030, la cual será de cumplimiento obligatorio para las entidades de administración pública, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil. Bueno, esta política fue aprobada por el Decreto Supremo número 023 en el 2021 por el MINAM, la cual se constituye como la base para la conservación del ambiente, buscando con ello asegurar el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales, a fin de contribuir con el desarrollo integral, social, económico y cultural de la ciudadanía. En su estructura tiene 9 objetivos prioritarios, 23 indicadores, 47 lineamientos y 64 servicios. Debo mencionar, para que se realice esta política
política, se ha hecho muchas reuniones y mesas de diálogo en diferentes partes de nuestro país, en donde se concluyó y se dio el siguiente diagnóstico y efectos del problema público. Esta política considera como problema público a la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, que afectan directamente al desarrollo de las personas, así como a la sostenibilidad ambiental. Sus objetivos prioritarios son los siguientes. En primer lugar, mejorar la conservación de las especies y la diversidad genética, reducir los niveles de deforestación, reducir la contaminación del aire, agua y suelo, incrementar la disposición adecuada de los residuos sólidos, incrementar la adaptación ante los efectos del cambio climático del país, fortalecer la gobernanza ambiental, mejorar el desempeño ambiental, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Bueno, al plantearse estos objetivos, la política ambiental lo que busca es enfrentar problemas como la pérdida de la diversidad biológica, el deterioro de la calidad ambiental, que no son solo problemas nacionales, sino pues son mundiales, así como busca enfrentar el comportamiento ambiental no sostenible de la ciudadanía. En conclusión, la presente política busca lograr que el Perú al 2030 disminuya la fragilidad de sus ecosistemas, conserve su biodiversidad y recupere los servicios ecosistémicos, de tal manera que se contribuya con la mejora de la calidad de vida de las personas y en general de todos los seres vivos. Porque el alma solo sana con la música peruana. El plan de manejo ambiental es ese conjunto de métodos, estrategias, ese cúmulo de actividades que se llevan a cabo después de haber hecho un estudio ecológico hacia el impacto ambiental del accionar humano industrial. Por otro lado, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, lo denominado PAMA, es un conjunto de proyectos establecidos con el Estado peruano que, al igual que el plan de manejo ambiental, se encargan de reducir, mitigar la contaminación ambiental, pero a diferencia de este, se centra netamente en la minería metalúrgica. En el caso de las minas de cobre, el principal objetivo es que las instalaciones superen sin exceder los límites máximos de descargas de cobre líquido y sólido. Por otro lado, las buenas prácticas de manufactura son aquellos reglamentos o estatutos que toda empresa manufacturera, toda industria alimenticia tiene que llevar a cabo con el objetivo de emanar un producto netamente apto para la salud humana. He aquí algunas condiciones básicas que éstas deben seguir, como el mantenimiento adecuado de las herramientas de una empresa, el uso correcto de químicos y pesticidas, porque bien sabemos que una porción desproporcionada, valga la redundancia, puede llegar a ser completamente mortal para la salud del consumidor. La identificación de residuos dentro y fuera de la compañía, la limpieza de instalaciones, el equipo, las herramientas, el suelo, el piso, el material instrumentario de las personas que realizan la fabricación, elaboración, la distribución, el envasado. Y toda empresa manufacturera, toda empresa de alimentos debe tener un programa de control de plagas efectivos. Y ojo en esto, todas las empresas, absolutamente todas las empresas de alimentos tienen que seguir estos buenas prácticas de manufactura. Caso contrario, se procederá a tomar medidas legales. De manera de conclusión, podemos decir que la pandemia nos ha traído grandes pérdidas a cada uno de nosotros, ya sea en el aspecto económico, como también en algunas familias, pues ha ocasionado las pérdidas de los seres queridos, ¿no? Esta pandemia también afectó al sector cultural, como los museos, los sitios arqueológicos, las funciones de teatro. Pues al cerrar estos centros culturales, también muchas personas se quedaron sin trabajo. Sin duda alguna, esta pandemia o el COVID-19 nos ha hecho pasar experiencias muy difíciles, ¿verdad? Según la empresa MAPFRE, esta empresa de España, nos menciona que debido a la pandemia y a las restricciones del gobierno, el ambiente mejoró, pues la mayoría de industrias tuvieron que parar sus actividades, y así se logró reducir un pequeño porcentaje de contaminación ambiental. Tenemos la esperanza de que en los momentos más desesperantes de las crisis futuras, las autoridades correspondientes recojan las lecciones, ¿no?, de la gran tragedia peruana que vivimos
en la pandemia del COVID-19. Ahora presentaré algunas recomendaciones que mi grupo y yo consideramos más fundamentales. Como primera recomendación es que el Estado debe reorientar su actitud frente al problema como también a los ciudadanos. Pues el gobierno debería buscar diferentes alternativas en cómo organizarse junto al sector privado, junto al sector académico para hacerle frente a las pandemias de gran magnitud que vendrán más adelante. Como segunda recomendación, se deben mejorar las políticas de cambio de comportamiento de la ciudadanía ante la prevención. Sería fundamental establecer una campaña masiva de información y comunicación que esté basado en lo perjudicial que sería otra pandemia para la ciudadanía peruana, no solo para nosotros, sino para todos los países, ¿no? Y de esta manera hacerle llegar el mensaje al ciudadano y pues poder cambiar el comportamiento a algo positivo y que pueda contribuir a la sociedad. Otra recomendación es mejora en el diseño y ejecución de la política de bonos universales para los hogares en pobreza extrema. Esta recomendación es con respecto al soporte económico de los hogares. Sería bueno darles un monto de dinero a las familias más necesitadas para que puedan subsistir y de esta manera ayudar a la sociedad con cualquier adversidad. Otra recomendación es la mejora de equipos médicos de los hospitales, tanto públicos como privados. Pues con el mejoramiento de los equipos médicos se podrá atender de una manera más eficiente a los ciudadanos y así poder controlar un poco más las enfermedades o pandemias que vendrán más adelante. Como última recomendación es llevar a cabo la implementación de más establecimientos de salud en las distintas regiones y provincias. Pues al tener más establecimientos de salud ya no habrá más colapsos, ¿no?, de personas y así también evitaremos los contagios. Muchas gracias.